Feliz día para todos, chicos. Bueno, el día de hoy voy a estar dando la clase referente a lo que sería los temas que van para la segunda evaluación. Acá yo les dejé el nombre en la plataforma de la parte de retracción. Bueno, fue el nombre con el que se grabó la clase, fluencia y esfuerzo, pero no, eso es ya del segundo corte. Para este corte, primer corte, o sea, la segunda evaluación es de áreas de secciones planas y momentos de inercia. Eso es lo que vamos a calcular. Bueno, voy a empezar entonces hablándoles un poco sobre la parte teórica porque es necesario también tener estos conocimientos, refrescar estos conocimientos de, bueno, prácticamente de física elemental. Bueno, quería hacerles esta clase como les indiqué, ya tuve algunos inconvenientes, no pude hacer la clase en vivo como quería, o sea, conectarme junto con ustedes, pero ya, bueno, esta clase la estaré dejando en diferido para que la puedan consultar, la puedan verificar y, bueno, puedan tener ya toda la información necesaria para la evaluación. Aquí vamos entonces a abarcar lo que serían las áreas de secciones comunes o superficies planas, centro de gravedad o centro geométrico, fórmulas de inercia de secciones comunes, el eje neutro y el eje de referencia. En el contexto entonces en cuanto a las propiedades geométricas, porque hablamos de propiedades geométricas, son las propiedades, digamos, que tienen algunas secciones, como por ejemplo rectángulos, secciones circulares, trapezoidales o formas de triángulos. Bueno, entonces obviamente ellas tienen algunas propiedades geométricas como un centro de gravedad, un centro de masa, o sea, el área y demás. Entonces, bueno, en el contexto de ingeniería como tal, las secciones de áreas comunes, como estas que estamos viendo acá, el centro de gravedad o centro geométrico, ¿sí? Las fórmulas de inercia de secciones comunes, el eje neutro y el eje de referencia, que son estas que ya mencioné acá arriba, todas estas características, son conceptos fundamentales para el análisis estructural y mecánico. Estos conceptos nos van a ayudar a entender cómo se distribuyen las fuerzas y cómo las secciones resisten la deformación bajo carga. Entonces, estos conceptos, como ya les indico, son los que nos van a adentrar en el mundo ya o en el tema ya, lo que sería el diseño de la viga pretensada, o sea, de acero pretensado o de acero preesforzado, se podría decir también. Pero en el caso de nosotros es pretensado. Vamos a empezar a conocer lo que sería cómo calculamos el eje neutro, cómo establecemos el momento de inercia y a partir de allí empezamos con los cálculos, se empezarían con los cálculos que corresponden. En cuanto a las áreas de secciones comunes, o sea, lo que nosotros vamos a utilizar, bueno, se refieren a las áreas de formas geométricas simples como rectángulos, círculos, triángulos, yo lo que ya les comenté, entre otros, y que se utilizan como la base para poder modelar estructuras más complejas, ¿sí? Sabemos que las estructuras por lo general no tienen esta forma así, sino que tienen otras formas, por lo menos las vigas, como ya lo vimos en la clase anterior, algunas vigas ya tienen esta forma, ¿sí? Entonces esto ya no es una figura plana como tal, o sea, sino que es un compuesto de varias figuras planas, ¿sí? Entonces seguimos acá. Es la base, viene a ser la base, o sea, las áreas de secciones comunes, viene entonces a ser la base para poder utilizar y para poder moldear estructuras mucho más complejas. ¿Qué es el centro de gravedad o el centro geométrico? Bueno, es el punto donde se considera concentrada toda la masa o el área de una sección. Para secciones simétricas, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico y para secciones compuestas, en el caso de las que nosotros vamos a utilizar, se determina calculando el promedio ponderado de las coordenadas de los centros de gravedad de cada parte. ¿Sí? Que esto es lo que vamos nosotros a empezar a revisar para poder hacer nuestros cálculos correspondientes de nuestra viga. ¿Está bien? Entonces, nuevamente les indico, el centro de gravedad o centro geométrico va a ser el punto que se considera, o sea, el centro, digamos,
centro o baricentro, ¿no? Es el punto donde se considera concentrada toda la masa, así como lo estamos viendo acá en esta figura, no completo. Aquí nosotros podemos ver este sería el centro de gravedad, o sea, propiedades geométricas. El centro de gravedad por lo menos es un rectángulo, sabemos que es la mitad de la base y la mitad de la altura. ¿Sí? O sea, bueno, la mitad de la base y de la altura, la altura multiplicada, no, o sea, elevada al cubo sobre 12. Y el área pues de esa sección es base por altura. Entonces estas fórmulas junto con estas son las que vamos a utilizar. Y ya les voy a indicar cómo se van a utilizar esas fórmulas. Entonces volvemos otra vez, que quiero que tengan esto muy claro, muy presente, porque de aquí empieza a partir toda la parte del desarrollo de los cálculos que vamos a estar utilizando en este tema. Entonces, el punto o centro de gravedad es el punto donde se considera concentrada toda la masa en el área de una sección, ¿sí? Así como lo estamos viendo acá. Y para secciones simétricas, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico, así como estamos viendo acá. Pero para secciones compuestas se determina calculando el promedio ponderado de las coordenadas de los centros de gravedad de cada parte. Es decir, si tuviésemos una sección compuesta, por ejemplo, así como lo estamos viendo acá, tenemos que hacer un promedio de las coordenadas de los centros de gravedad de cada parte, para nosotros poder conocer como tal el centro de gravedad de esa figura. ¿Está bien? En cuanto a otras propiedades métricas, bueno, tenemos las fórmulas entonces de inercia de secciones comunes. Recuerden que las secciones comunes son estas, de aquí parte todo. Vamos a ver entonces lo que serían las fórmulas de los momentos de inercia. Las fórmulas de momento de inercia son expresiones matemáticas que, bueno, nos ayudan a describir la resistencia de una sección a la flexión y a la torsión. Y estas se calculan en función de las dimensiones de la sección y se utilizan para determinar la distribución de tensiones bajo carga. ¿Sí? Así como lo estamos viendo acá. Este archivo ustedes lo tienen acá ya también en la plataforma. Yo se los colgué acá. Acá, donde dice áreas y momentos de inercia de figuras planas. Aquí lo pueden ver más claramente para que lo puedan descargar, ya sepan que lo pueden ubicar allí. Esto es más que todo para ubicarnos con lo de las áreas. Bueno, también están las fórmulas de momento de inercia con respecto al eje X, porque sabemos que hay fórmulas de momentos de inercia con respecto al eje X y al eje Y, ¿sí? Aquí tenemos entonces las fórmulas de momento de inercia con respecto al eje X, porque esas son las que vamos a utilizar cuando vayamos a diseñar. Y el área que tenemos acá, por supuesto, ya esto es más conocido y manejado por ustedes, porque es la parte de las áreas de las figuras planas. Bueno, esto ya es más que conocido para ustedes. Lo que quizás pues no, a lo mejor lo conocen, pero no lo recuerdan mucho, es la parte del momento de inercia, porque eso es material de física 1, no sé si en resistencia de materiales también lo ven, un concreto armado, no recuerdo. Pero bueno, lo tenemos que tener presente y recordarlo porque aquí en concreto pretensado lo tenemos que utilizar mucho. Realmente todos los ejercicios parten de esto. ¿Ya? Bueno, entonces para que sepan que esto lo tienen ya aquí en la plataforma, pueden acceder a este archivo sin problema. Seguimos entonces acá. Bueno, el eje neutro, que esto es ya empezamos a entrarnos como tal en el tema de diseño de la viga. El eje neutro de una viga viene a ser la línea imaginaria en la sección transversal. Esta es la sección transversal de la viga. Esto es lo que nosotros estamos viendo de la viga. La viga es así, hacia allá, larga, así como ustedes la vieron en la clase pasada, cuando yo les mostré el encofrado, les mostré eh, los moldes, el muelle tensado, todo eso ya ustedes lo vieron. Ustedes saben de dónde viene ese elemento. Recuerden que la viga, el concreto pretensado,
Los miembros que diseñamos son miembros prefabricados, ¿está bien? O sea, nosotros estamos diseñando aquí, son elementos prefabricados. No ocurre igual en concreto armado, porque si diseñamos una losa completa, una viga, bueno, aunque una viga losa, porque realmente pues cuando nosotros estamos diseñando las losas, al momento de idealizarlas, las idealizamos como una viga, ¿sí? Pero acá sí estamos viendo una viga como tal, o sea, una viga no es una losa, es una viga, ¿sí? Una viga porque es un elemento prefabricado, y esas son vigas que o se realizan y luego se trasladan o se transportan y se instalan en sitio, ¿sí? Entonces, el eje neutro de una viga es la línea imaginaria en su sección transversal donde las tensiones y deformaciones son nulas debido a la flexión, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esta es mi viga y el eje neutro está por acá, ¿sí? Aquí no me lo están diciendo, este es el eje neutro de la viga. Pero el eje neutro no necesariamente va a coincidir con el centro de gravedad de la figura, ¿sí? O sea, entonces, de las figuras como tal por separado, porque recuerden que esta es una sección compuesta, entonces la sección compuesta nosotros vamos a tener que dividirla en varias secciones para nosotros poder encontrar o promediar el centro de gravedad de cada una de ellas y poder encontrar el eje neutro como tal de la viga, que es el punto en donde las tensiones y deformaciones van a ser nulas debido a la flexión. Esta línea, el eje neutro, la que separa la zona de la viga que está sometida a compresión de la zona que está sometida a tracción, ¿sí? Entonces, ella es la que me va a separar la zona que está comprimida y la zona que está traccionada, ¿está bien? Su ubicación es fundamental para el diseño y la resistencia de la estructura, ya que determina la distribución de las fuerzas y previene fallos. Entonces, bueno, esto ya es más de cuando hablamos de la viga en servicio. Sin embargo, pues cuando estamos diseñando, esta es la parte que nos compete a nosotros, o sea, la línea encontrar esa línea que va a separar eh, la parte que está comprimida de la parte que está traccionada. ¿Está bien? Es el eje también dentro de una sección que no experimenta tensión ni compresión cuando se aplica una carga de flexión. Generalmente coincide con el eje que pasa por el centro de gravedad de la sección, no siempre. Pero sí es algo que podemos calcular fácilmente teniendo todos los datos correspondientes de las secciones del área compuesta que nosotros vamos a diseñar, o sea, de nuestra viga. Acá tenemos entonces lo que sería el eje de referencia. Esto ya es un poco más un concepto más manejado para ustedes, por ustedes. Sería el eje arbitrario, ¿sí? Es un eje arbitrario que se elige para definir la posición del centro de gravedad, así como lo estamos viendo en esta figura. Por ejemplo, el eje de referencia es este punto que nosotros tomamos, que es el punto que vamos a tomar también para nosotros poder hallar las alturas o las distancias o las cuales vamos a aplicar el teorema de Stirling para poder encontrar los momentos de inercia o el momento de inercia de la figura compuesta. O sea, para nosotros poder encontrar el momento de inercia de esta figura compuesta, tenemos que encontrar los momentos de inercia parciales, se podría decir así, de cada figura y sumarlos. Para ello lleva un proceso, y el proceso de cálculo en el cual está basado esto es el teorema de Steiner, que ya lo van a ver más adelante. Entonces, el eje de referencia viene a ser el eje arbitrario, que por generalmente se utiliza este punto. Entonces, es como que si aquí viéramos una coordenada Y y una coordenada X, así. Y este sería mi punto cero, por decir algo, ¿sí? Cero de aquí para acá, bueno, desde donde está este tramo, porque si nosotros vamos a utilizar X, esta diferencia también la tenemos que, si tuviésemos a hacerla, si tuviésemos que calcular, utilizar se diría poner la inercia con respecto al eje X, pues entonces sí necesitaríamos saber esta diferencia y conocer esto y sumárselo al área, pero en este caso pues no, porque vamos a utilizar la inercia con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces,
Puede ser cualquier eje, pero es común usar los ejes horizontales y verticales que pasan por el centro de gravedad de la figura. En este caso, pues acá. ¿Sí? Aquí lo vamos a utilizar, a determinar. En resumen, el cálculo del área del centro de gravedad y el momento de inercia de secciones comunes son las herramientas esenciales que nos van a permitir hacer el diseño y el análisis de estructuras y componentes mecánicos, permitiendo predecir su comportamiento bajo carga y asegurar su resistencia y estabilidad, ¿sí? Entonces es muy importante tener en claro todos estos conceptos para que nosotros podamos entrar, ¿no?, ya en la parte de cálculos y podamos saber cómo se resuelve. Tenemos entonces acá la parte del teorema de Steiner. Lo que ya les comentaba, esto es algo que normalmente vemos en física. El teorema de Steiner lo conocemos, se conoce, si conocemos el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa de un objeto, entonces podemos conocer el momento de inercia con respecto a cualquier otro eje paralelo al primero y que se encuentre a una distancia L, ¿sí? Entonces esta es la fórmula que nosotros utilizamos y digamos, este es el centro del momento de inercia de la figura como tal o de la parte conocida, y luego le vamos, o sea, sumaríamos lo que es la parte, digamos, el cuadrado de la distancia al punto donde está realmente pues el eje de rotación de la figura y por la masa. Pero en este caso nosotros no vamos a utilizar la masa, sino vamos a utilizar otra cosa que es el área, ¿sí? Pero de igual manera se cumple, pues, o sea, digamos, el teorema de aquí, de lo que nosotros vamos a hacer parte de este teorema, por eso se los quiero mencionar. Entonces vale destacar que si conocemos el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa de un objeto, entonces podemos conocer el momento de inercia con respecto a cualquier otro eje paralelo, siempre tiene que ser paralelo, al primero y que se encuentra a una distancia L. Vemos acá el momento de inercia, masa total y el momento de inercia en el punto. La distancia entre los ejes. L es la distancia entre los ejes. Entonces aquí lo vamos a ver más claramente. ¿Sí? Así es como se ve, por ejemplo, este viene a ser el centro de masa de la figura. En el caso de nosotros vamos a tener un centro, bueno, el centro de masa no es un centro de gravedad, un centro geométrico. En el caso de nosotros, o de las figuras que vamos a utilizar, tenemos el centro geométrico de la figura, que es este, y por ejemplo este es el eje de rotación. Entonces, como este es el eje de rotación, nosotros necesitaríamos, para calcular el momento de inercia, necesitaríamos hacer el momento de inercia del punto como tal, del centro geométrico de la figura, más la masa por la diferencia, o sea, la distancia que está de este punto a este punto al cuadrado, ¿sí? Entonces, este es la forma como nosotros, o esta es la base por la cual partimos nosotros para calcular el momento de inercia de secciones compuestas en concreto pretensado. Bueno, ya acá empezamos la parte de cálculos, pero vamos a dejar entonces esta clase hasta aquí para empezar a ya indicarles cómo sería la parte de los ejercicios. Esta sería toda la teoría, chicos, que ocuparíamos para poder nosotros resolver los ejercicios, los cálculos que tenemos que realizar, y ya empezaríamos entonces a diseñar. O sea, bueno, no a diseñar como tal, pero sí pues la primera parte, que es los cálculos esenciales para nosotros adentrarnos un poco más en lo que es el diseño de las estructuras pretensadas. Bueno, no siendo más, espero que tengan un feliz día y hasta luego. De igual manera, también antes de irme, indicarles que si tienen alguna duda o consulta, ya saben que me la pueden hacer a través de la plataforma, a través del grupo de comunicación directa, sin problema. Recuerden que si van a escribir a la mensajería privada, por favor identificarse nombre y apellido, número de cédula, ¿está bien? Y la materia que están cursando. Bueno, espero que tengan un feliz día, chicos, y hasta luego.